Brazas del Maipo, complejo turístico con cabañas, piscina, restaurante y zona de juegos con una buena atención y un horario extendido. Desayuno, almuerzos, onces y cenas, atendido de lunes a domingo con una completa carta de carnes y vino. Por sus dueños atendido, ahí en el Manzano, ahí está. Brazas del Maipo, Ana Luz Delgado, servicio automotriz, frenos, alineación, balanceo, escáner, 3 Sur 0112, San José de Maipo, teléfono 22 861 2069. Ahí está Nanán y sus boys esperándoles para una novedosa modalidad de atención pionera en el Cajón del Maipo. Donde el Chino y donde Camilo, almacenes, pan, abarrotes, las más frescas verduras, amasandería, transporte de carga, sencillito, toda una variedad de servicios para usted ubicado en el Camino al Volcán, esquina 3 Norte y también en Ignacio Carrera Pinto. Rubén Castillo, restaurante. El restaurante de turismo del Cajón del Maipo, ubicado en el corazón, en pleno centro de San José de Maipo, con una buena atención y un variado menú familiar dispuesto para usted. Glaciares del Maipo, agua purificada del Cajón para el Cajón del Maipo, con las propiedades de la naturaleza pura de nuestro entorno, en formato de 20, 10 y 5 litros, también en botellas de 500 centímetros cúbicos. Haga su pedido al 961-91-2027. Todos ellos hacen posible que en este momento y a partir de ahora, junto a Cajón del Maipo al Día, aquí en Entre Pifias y Aplausos, recibimos la entrevista de la semana. Está con nosotros Marcela Mella. Bienvenida, Marcela, qué gusto saludarte, vocera y presidente de la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo. Tenemos novedades, ¿no? ¿No es cierto? Está también, por supuesto, nuestra voz en off, don Luis Berger, de Cajón del Maipo al Día, el diario electrónico del Cajón del Maipo. Bienvenido, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, Pedro. Gracias. Y muy contento de tener a Marcela Mella acá, porque es una luchadora incansable. Una incansable, sí. De eso que hace que... Y justamente, que son necesarios. ya que vamos a ¿Sí? decir, a empezar esta entrevista, ¿Sí? me gustaría preguntarle a Marcela, ¿Sí? ¿cuánto tiempo lleva En esta batalla. en esta batalla? En esta batalla. Es una verdadera batalla esta. Sí, bueno, más bien es una especie de guerra, entre comillas, que ha tenido muchas batallas. Muchas batallas, eso es. Y todavía quedan muchas Esa aún es la por descripción, librar. exactamente, sí. Bueno, yo estoy relacionada con la Coordinadora No Alto Maipo desde su inicio, desde el año 2007. ¿Ya? Hace 10 años. Y ahí, por el 2008, principio de 2009, lo recuerdo con exactitud, asumí además la responsabilidad de ser la representante pública de quienes nos oponemos al proyecto Alto Maipo. Entonces, ya son son 10 años ligados a la causa. Claro, del 2007, ¿no? Desde 2007, cuando empieza este conflicto, entonces yo un poco miro el tiempo por mis hijas. Ah, entiendo. Ahí me doy cuenta. Ese es tu parámetro de medición. Exacto, porque ya. mis niñas tenían 3 y 4 años y ahora tienen 13 y 14. ¿Y has podido compatibilizar el ser mamá y el ser luchadora social, por así llamar? Sí. Dirigente de esta... Sí. Porque te ha tocado viajar bastante al extranjero también. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que siempre se cree que las mujeres no podemos asumir responsabilidades dirigenciales, ya sea en el movimiento social o en otro tipo de agrupaciones, porque siempre está esta especie de restricción de que uno tiene además obligaciones domésticas, obligaciones como mamá. Maternales. Exacto, yo además soy mamá soltera, estoy a cargo de mis hijas, somos las 3, pero hemos podido conciliar esas cuestiones con mucho amor, con mucho cariño y con la colaboración también de los amigos de esta causa, claro que sí. Porque también es difícil cuando he tenido que viajar fuera del Cajón o fuera de Chile, separarme de ella. La primera vez fue bien importante como un aprendizaje para las 3. Claro. Porque el tema del desapego, practicar el desapego, pero siempre ha estado muy bien cuidada. Que no era común, ustedes son muy unidas. Muy claro, porque pasaron hartos años antes que yo, me separaba por ellas por un tiempo importante, que fueron 15 días la primera vez que viajé fuera de Chile. ¿A Londres? No, a Washington. A Washington. Ahí podemos contar un poco los resultados de esos viajes a Washington, claro, porque ahora están un poco consolidándose todo este trabajo. ¿Qué año fue ese viaje a Washington? La primera vez fue el 2015, que fuimos a reunirnos con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el IFC, el Banco Mundial, que nuestros auditores sabrán que son parte de los bancos que financian el proyecto Alto Maipo. Sí. Nosotros habíamos tenido reuniones con ellos en Chile, cuando ellos vinieron a evaluar el préstamo al proyecto, y después decidimos un poco, de alguna manera, internacionalizar la campaña No Alto Maipo, claro, por nuestra extrema desconfianza en la institucionalidad chilena respecto de
de la misma historia que tiene el proyecto, la manera en que fue aprobado, las distintas irregularidades que había a lo largo de todos estos años. Y siempre estuvimos en el análisis desde el principio del conflicto, el aspecto económico del proyecto. Nosotros analizamos varias situaciones. Primero, que el proyecto no podía costar lo que Aizgener decía que iba a costar cuando fue aprobado en la Corema Metropolitana y obtiene su resolución de calificación ambiental. Hablamos de 700 millones de dólares. Lo que pasa es que nuestra legislación permite que los proyectos especulen un poco con el precio cuando se evalúa ambientalmente el proyecto, pero siempre hay se escapa un poco a lo que fue aprobado, es habitual. Pero el caso del proyecto Alto Maipo, estamos hablando que 2 o 3 veces cuesta hoy, más casi 4 veces lo que con el monto que fue aprobado. Después de que los bancos aprueban los créditos para Alto Maipo, nosotros decidimos hacer esta campaña y atacar también el ámbito económico del proyecto. Teníamos la impresión de el análisis, más bien, que si mientras más se demoraba el proyecto en construirse iba a ser más largo y por lo tanto podía ser inviable económicamente. Y en ese aspecto estuvimos allá y nos reunimos con los organismos que controlan internamente tanto al BID como al IFC del Banco Mundial, y son organismos que fueron creados por los propios bancos cuando estos bancos multilaterales deciden empezar a abrir un nuevo nicho de negocio, que son los proyectos privados. O sea, durante años estos bancos, su fin o su objetivo era préstamos para salvar deuda externa, préstamos para planes de desarrollo en países tercermundistas, etc. Eran los estados, no era el mundo privado. Claro, no eran empresas específicamente, digamos. Pero como los banqueros ven los negocios muy claritos, sí, entendieron que había negocios privados también, sí. Pero con el aval del Estado, tengo entendido, ¿o claro, no? lo que pasa es que ellos, igual que muchos organismos internacionales, reciben dinero del presupuesto norteamericano, así como la ONU, la UNESCO, el BID y el Banco Mundial reciben también dinero del presupuesto de Estados Unidos. Claro. Pero esto de prestarle plata a proyectos privados también les empezó a generar problemas con los países y las comunidades que se sentían afectadas por estos proyectos financiados por los bancos. Entonces crearon unos mecanismos que le llaman ellos queja. Al traducirlo al español es una queja, que consiste en un procedimiento donde una comunidad como la nuestra explica por qué cree que el banco no debería haberle prestado un proyecto, como en este caso es el proyecto Alto Maipo. Entonces, el 2015, cuando viajamos, nos pusimos en contacto no solo con los bancos, sino con estos organismos, y ellos nos entregaron una especie de manuales donde con todos los requisitos que debería cumplir esta queja o reclamo. Ya. Y nosotros volvimos a Chile y empezamos a trabajar en esa modalidad. Y este año, en enero de este año, pocos días después de que Luxemburgo había abandonado el proyecto, viajamos a entregar ya los reclamos formalmente hechos. Ya. Y en abril vinieron a Chile la misión de estos dos organismos a verificar acá el cajón del Maipo. ¿Se concretó esa visita? Sí, Ah, qué bueno. en abril tuvimos ahí 4 días intensos, pero el objetivo de la visita de la misión era precisamente en terreno poder constatar que lo que nosotros habíamos reclamado en el papel, en esa queja en el papel, era efectivo. También saber que por lo demás era efectivo. Era efectivo. Claro. Bueno, nosotros hemos sostenido desde el principio de este conflicto que el proyecto Alto Maipo ha tenido una manera de operar que es mentirosa, que es engañosa, que va por el lado, que no es clara, que no explica todo, porque no les conviene. Entonces, nosotros tuvimos en esos días la oportunidad de que ambas misiones se reunieran alrededor de 100 personas acá en el cajón, que se sentían afectadas de una u otra manera por el proyecto. Bueno, y se van de vuelta y en mayo nos comunican que las 2 quejas habían sido declaradas admisibles y por lo tanto empezaba el proceso que cada uno de estos 2 organismos ha creado para investigar. Lo que nosotros estamos alegando en el fondo, así en palabras breves, es que el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, a través de IFC, otorgaron créditos al proyecto Alto Maipo
pasando a llevar sus propias normas sociales y ambientales que fija como mínimo piso para prestarle plata a iniciativas como esta. O sea, se pisaron la cola. Claro, nosotros estamos reclamando bajo esos argumentos, que ellos mismos tienen un estándar socioambiental que estos proyectos deben cumplir y que en el caso de Alto Maipo, a nuestro juicio, estos estándares, que son los propios del banco, no se habían cumplido. ¿Cuáles son los que no se han cumplido? Bueno, ellos tienen varias salvaguardas ambientales y sociales que a nuestro juicio no se han cumplido. Por ejemplo, no basta, como ellos han, como los ejecutivos a cargo de la cuenta de Alto Maipo han señalado, no basta con que hayan solo pasado los distintos procedimientos que la ley chilena fija para haber tenido aprobados los permisos. Hay una secuencia y un historial de incumplimiento a sus propios permisos. Nosotros siempre hemos dicho que la ley de base de medio ambiente chilena es mala. Está hecha a la medida de los proyectos, tiene un montón de resquicios por donde los titulares de los proyectos se pueden meter. Tiene muchas puertas abiertas, digamos. Muchas puertas abiertas. Lados, claro, hay muchos vacíos legales, hay cosas que no se normaron en la discusión legislativa. Entonces, por lo menos para nosotros, la simple aprobación no era suficiente para que el banco dijera, oh sí, en realidad cumplen con los parámetros sociales y ambientales. Entonces hemos demostrado un poco que no se cumplen en cuanto el impacto a las personas, aquí en el cajón del Maipo, sobre todo a las comunidades como Alfalfal y Maitene, sobrepasa las salvaguardas que el banco ha fijado. Entonces, hicimos con estos manuales, miramos los manuales y comparamos nuestra información y redactamos las quejas. Lo importante aquí ahora es que esas investigaciones internas están en el Banco Mundial IFC, ya está en curso, o sea, ya se está desarrollando dentro del banco. Y en el caso del Banco Interamericano de Desarrollo, nosotros hemos mandado las correcciones al borrador ya, del informe final, porque el mecanismo es súper democrático, entre comillas, o sí, bien democrático, porque el organismo del banco te envía el informe que ellos hacen como característica de borrador. Por lo tanto, lo hemos podido revisar y complementar las cosas que a nuestro juicio eran importantes y que no estaban en el resumen o en el borrador. Lo mismo hace el banco, la administración del banco, también recibe el borrador, lo mismo Alto Maipo recibe el borrador. Y cada uno agrega y quita y se consolida un documento. Final. Y en el caso del BIL, como digo, este proceso está terminando y por lo tanto empieza formalmente también la investigación. Marcela, una pregunta, ¿esto va solamente por el medio ambiente o va también por... ¿Otros impactos, dices tú? No, los impactos de medio ambiente ya lo sabemos, pero también por la rentabilidad que puede tener, que a los bancos les interesa mucho, porque si vemos una cosa que de 700 millones de dólares estamos pasando casi a 3.000 millones de dólares. Entonces, bueno, cualquier banco, o bien uno diría, si vamos a meterme en un negocio que me ofrecieron 700 millones de dólares, me dijeron que iba a costar, y después me están diciendo 3.000 millones de dólares, uno para la oreja y dice, bueno, ¿hasta cuándo vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? Algo así le ha pasado al proyecto Alto Maipo, pero en lo que se refiere al mecanismo de las quejas, uno solo puede apelar a las salvaguardas sociales y ambientales, no financieras. No financieras, ya. De hecho, las conversaciones en Washington con los encargados de la cuenta de Alto Maipo siempre han sido, desde parte de ellos, que efectivamente sigue siendo, o seguía siendo por lo menos hasta enero, un buen negocio, que Alto Maipo estaba al día en sus pagos, de los intereses, etcétera, etcétera. Y además señalaban que Alto Maipo cumplía estrictamente con la ley en Chile porque no había ningún proceso de sanción abierto por incumplimiento de los permisos ambientales. Pero todo eso fue en enero. Cuando nosotros volvemos de Washington a fines de enero, la Superintendencia de Medio Ambiente abre un proceso de sanción al proyecto de Alto Maipo, con las denuncias que, entre otros, la concejal Maite Virque, la Cámara de Turismo, nosotros, la Red Metropolitana de Alto Maipo, un cúmulo de denuncias que se habían venido desarrollando el 2014 hasta el 2016. Pero recién, en enero de este año, la Superintendencia de Medio Ambiente abre el proceso de sanción. Por lo tanto, esto de que los ejecutivos del banco que decían que Alto Maipo cumplía con la ley también termina de desmoronarse. Se cayó. Y mira, ha sido una sincronía súper especial porque cuando nosotros decidimos ir a entregar las quejas en enero,
no sabíamos que también Luxic iba a salir del proyecto minero, días Fue antes. sorpresivo, ¿eh? No, para nosotros no tanto. Sí, pero- A ver, eso se dice una cosa, que Alto Maipo tenía una cara, y era Luxic. Y al quitarle la cara al Alto Maipo, como que la coordinadora quedó un poco... porque hablar contra Ergener no es como hablar contra una persona que es natural. Bueno, nosotros hemos Porque explicado... casi siempre se decía que era un ladrón, que todas estas cosas que habían, ya está. Pero ahora, por ejemplo, se le quitó la cara. No, pero que nosotros siempre hemos explicado. Era difícil hacer una campaña publicitaria en redes sociales con AESGener porque efectivamente lo que dice Luis, las personas no tienen un rostro asociado a la marca. Claro, no hay- Son monstruos sin cabeza. Claro, Sí. y además que van cambiando los ejecutivos, Claro, ¿me entiendes? Entonces, en el caso del proyecto Alto Maipo han cambiado en estos 10 años un montón de veces, nosotros seguimos siendo los mismos, por ejemplo. Pero lo que hacemos nosotros es decidimos, para expresar nuestro repudio a la entrada de Antofagasta Minera al proyecto, poner a Andrónico Luxic como eje de la polémica. Dime una cosa, y la salida de él del proyecto, gran financista por lo demás del proyecto, ¿fue un triunfo de la coordinadora? Bueno, nosotros creemos que una parte importante se debe a al movimiento ciudadano que se opone al proyecto. Hacia allá va Alto dirigido, Maipo. precisamente, sí. Bueno, nosotros hemos hecho tremendos esfuerzos durante estos años. Cuando nosotros supimos que los Luxi habían entrado como socios al proyecto Alto Maipo, hicimos algunas gestiones por ahí con gente amiga conocida y tuvimos 2 reuniones con ellos. Ya. Tuvimos reuniones no con Andrónico, sino que con Jean-Paul Luxi, que es el presidente del directorio de Antofagasta Minerals, Antofagasta Minerals, sí. y con el gerente general de la minera Los Pelambres, porque el acuerdo entre Alto Maipo y los Luxi era Precisamente alimentar los pelambres. alimentar Con la energía. expansión de la minera Los Exacto. Pelambres. Y en esas reuniones entregamos información. La segunda reunión fue para entregar información adicional. Pero siempre nosotros decimos, bueno, una corporación transnacional como es Antofagasta Mineral, porque aunque tiene capital chileno, igual tiene capitales extranjeros, Es una transnacional. es una transnacional con domicilio en Londres, En Londres, sí. que se rige por las leyes británicas, pero acá en Chile hace lo que quiere. Entonces, hay una suerte ahí de como 2 caminos. Por un lado me asumo la ley británica, pero en Chile me comporto de otra manera. Bueno, entonces, ¿qué hacen las corporaciones? Le creen a la otra corporación. Oh, claro. Porque indudablemente las diferencias entre la información que AESGener le entregó a Lux y la que le entregamos nosotros era infinitamente distinta. Abismante, claro que sí. Bueno, pero ahí también le advertimos. Ahí no ves tú una cosa de que por los intereses se hayan retirado los Luxi. Pero Porque te voy a- ellos dicen son 380 millones de dólares. Sí. Tengo entendido de que ellos 350 que ellos dejaron adentro. Claro. Pero que a lo 350. mejor para nosotros es mucha plata, pero para ellos no es tanta. No, Oye, pero eso de Porque- dejar adentro esa plata igual los engancha para el futuro. No, pero fíjate que ahí puede partir Podemos una cosa. terminar de Sí. explicar las Sí, cosas, sí, mira. perdón. Porque cuando nosotros le decimos, Estamos muy difusos. nosotros a los Luxi les advertimos que los íbamos a poner en el centro de la polémica, en esa reunión. Ya supieron, ahí supieron. Lo supieron. Y que asumieran esta como consecuencia de haber decidido ser socio del proyecto, porque además Luxi le dio viabilidad económica al proyecto. Si Gener no tenía No tenía los recursos. prestamista ni inversionista para construir Alto Maipo. Entonces, para nosotros el tema de los Luxi era bastante importante dentro del conflicto. Y para ellos su imagen también. También. Bueno, la imagen de estas grandes transnacionales también tiene una valorización económica. No, sí. Y finalmente nosotros con nuestra campaña lo que pusimos fue a Andrónico Luxi como responsable de la catástrofe que estaba ocurriendo en el Cajón del Maipo. Y por lo tanto un deterioro en su imagen pública, incluso en su imagen filantrópica. Sí. Porque- Que estaba fabricando recién él. Claro, porque recuerden que a partir de este conflicto después las pifiaderas que recibió en el estadio a propósito de su donación a la Teletón, que finalmente lo sacan de esa visibilidad, él deja de ir a la Teletón, manda a su mamá y ahora entiendo que ni siquiera fueron al estadio. Entonces, nuestro objetivo se cumple. Cuando la advertencia que nosotros les hicimos se cumple, y bueno, y ahí pasaron Y los... ese fue un triunfo de ustedes. Por supuesto. Hay una parte importante del movimiento ciudadano, porque además tuvimos la oportunidad de estar en la Junta de Accionistas en Londres, etcétera. Entonces, era como que le aparecíamos en todas partes y
finalmente lo que le ocurre a Luxi, la desvalorización de su imagen, pero además el precio de la energía empezó a bajar. Y el contrato que él había firmado con AES-Gener para comprar eventualmente energía de Alto Maipo era 3 o 4 veces más caro de lo que la energía estaba disponible ya el año 2016. Porque él pacta un precio, 1 megawatt a $120. Y corría el año 2000, fines de 2015, principio de 2016, y el megawatt había caído a $63. Entonces tampoco había un buen negocio ahí. Pero una de las cuestiones, yo trato de imaginarme en la íntima, digamos. Cada una de las cuestiones que nosotros le advertimos a los Luxes que le iban a ocurrir con genérico en el proyecto, les pasaron. Entonces ese es el ejercicio que hago, yo pienso en el ego de ellos, en la soberbia. Sí, claro, claro. Esta soberbia que tienen los grandes grupos económicos en Chile, que están acostumbrados a poner la pata encima y hacer lo que quieren y trafican influencia y hacen lobby y financian campañas. Pero este grupo de ciudadanos responsables le advirtió y le mostró con estudio todo lo que le ocurrió después. Nosotros le dijimos a ellos que NED va a venir a decirles que el proyecto es más caro y más largo. No, se nos han dado garantías. Que no, pasó eso y es eso lo que marca el comienzo de la salida de Luxi. 4 veces más caro, es bastante más caro. Sí, porque ya no estaban disponibles para inyectar más capital, no querían seguir ensuciando su imagen y además habían pactado un precio carísimo de energía. Por todos lados. O sea, por todos lados, por eso hay una mezcla de Y factores. además usted apareciendo en la Junta Accionista, aquí en Protesta en Claro, Santiago, en la prensa, en todas partes. Entonces yo creemos que ahí también hay, como digo, una serie de situaciones que llevan a los Luxi realmente. La última vez que yo me encontré con Andrónico Luxi, que fue hace aproximadamente un año atrás, en diciembre del 2016, él me dijo, Marcela, yo los voy a ayudar, por favor, así como déjeme en paz, ya. Era que ellos estaban preparando, porque ya habían hecho cambio en el director, etcétera, etcétera, ellos estaban preparando su salida del proyecto. Claro, esto que me dice Marcela, yo los voy a ayudar. Bueno, yo también siempre fui bien displecente con él en cuanto a no darle credibilidad a sus palabras y tampoco iba a pasar, porque se fuera el proyecto de Tomás, iba a pasar a ser nuestro íntimo amigo, porque él causa mucho daño social y ambiental con sus empresas en muchos lugares de Chile. Entonces lo que él quería era sacarse a nosotros de encima, porque era el conflicto con mayor visibilidad el que lo estaba poniendo ahí, lo estaba cuestionando. De todos los que tiene, porque esto compromete el agua potable de la región metropolitana, entonces de la capital de Chile. Entonces, bueno, esa era la estructura. Y Luxi decide irse y nosotros justo teníamos programado nuestro viaje para entregar las quejas. Entonces, si yo pudiese hacer un resumen del año 2017, nosotros creemos que este ha sido el peor año para el proyecto de Alto Maipo en estos 10 años, por la cantidad de situaciones que ha tenido que enfrentar. Una tras otra. Primero la salida de los Luxi, después... Perdón, hay un banco también japonés que se salió a principios de año. Sí, también. Bueno, después viene todo el tema de las quejas que son declaradas admisibles, aunque ellos dijeron que nosotros teníamos la legítima, ¿cómo fue? Nos da legitimidad, Tomás, pues muy chistoso. Está dentro de nuestras legítimas posibilidades ir a hacer los reclamos a los bancos en Estados Unidos. Pero paralelo que nosotros ingresamos las quejas, nos enteramos que el otro banco multilateral, que tiene domicilio en Washington, la OPIC, estaba siendo investigada por el mismo Departamento de Estado norteamericano por los créditos otorgados al proyecto Alto Maipo y a otros proyectos energéticos en Chile. Entonces se les empieza a configurar un cuadro a ellos de poca credibilidad en términos de las instituciones que los están financiando. Y ya el pique de esta situación ocurre cuando la constructora Nuevo Maipo deja los trabajos en el Valle del Río Yeso y del Río Volcán, en resumen, o básicamente diciendo que no puede construir los túneles, que la única manera de construir los túneles es con el sistema tradicional, o sea, explosivo, pero que no tienen permiso la RCA para hacerlo, y por lo tanto dejan el proyecto Alto Maipo. Recordarán nuestros auditores que escuchan a esta hora que la constructora Nuevo Maipo fue la que más paros de trabajadores tuvo que afrontar. Y entre las cosas que los trabajadores demandaban en estas movilizaciones eran las condiciones de seguridad con las que ellos trabajaban. Precisamente por los problemas en la roca, los derrumbes, las inundaciones,
Y todo esto tiene un origen. El estudio de impacto ambiental del proyecto Alto Maipo es un estudio incompleto, insuficiente y mentiroso. Además, déjame recordarte, perdón, a la pasadita, que esta compañía tuvo una muerte. Sí. Un trabajador de aquí de San José de Maíz. Sí. Una persona de San José de Maíz. Sí, exacto. Sí, exacto, sí. Un señor Miranda que... Fabián Miranda. Exacto, Sí. que... bueno, tuve la oportunidad yo de conocer su familia también después de ese incidente. Entonces, ellos habían tenido accidentes, habían tenido una Sí, serie de una serie, dificultades. Y los trabajadores también a nosotros nos empezaron a hacer llegar evidencias de las condiciones en las que ellos se encontraban. Y efectivamente habían videos que tuvieron disponibles en las redes sociales donde ellos trabajaban con el agua prácticamente a la cintura. Porque cuando Alto Maipo no hace estudio geológico ni hace estudio hidrogeológico para su estudio de impacto ambiental, estas son las situaciones que ocurren. Y aquí volvemos al tema de la soberbia. Porque ¿qué hicieron los ingenieros del proyecto Alto Maipo? Carlos Matisen, que es el ideólogo, el que agarra el proyecto este proyecto y lo adecua a las condiciones del cajón. Este era un proyecto bien antiguo que estaba por ahí archivado en la Dirección General de Aguas como una posibilidad, era de los años 60, imagínense. Él hace toda la adecuación, pero hace proyecciones, hace cálculos de la cantidad de recursos hídricos, de la calidad de la roca, pero no hay estudios serios. Y la naturaleza es mucho más fuerte y contundente que los cálculos de ingeniería. No puedes proyectar que la calidad de la roca cuando yo construí Alfalfal va a ser igual en los distintos cordones montañosos que el proyecto Alto Maipo iba a impactar. Entonces también hay de ahí una situación, nosotros hemos dicho, la naturaleza o la montaña también se defendió de ello, en el caso de la parte alta. Y la constructora Nuevo Maipo contrata a un geólogo, hace este informe y dice, no puedo seguir más con el contrato, se va. Y ahí donde Alto Maipo cae en este famoso default técnico, que fue bastante comentado en la prensa, y que significa además que los bancos le congelan las remesas al proyecto Alto Maipo. Y no estoy hablando solo de los bancos norteamericanos, estoy hablando de los 4 bancos chilenos y los 2 bancos europeos. Es decir, todos los bancos que están comprometidos en el financiamiento del proyecto Alto Maipo congelan sus remesas a fines de julio. Y quiero comentar acá que esa situación sigue igual hasta el día de hoy. A ver, hay una cosa, una declaración que hace el directorio de Airgener, un tiempo atrás, que iban a esperar hasta diciembre. Ahora lo cambiaron para el primer trimestre del próximo año. Ah, ya, lo cambiaron. Sí. Bueno, porque hasta diciembre, si no encontraban un socio o encontraban una manera cómo seguir el proyecto, lo iban a simplemente a paralizar. Claro, mira, hay una situación ahí. Cuando nosotros decimos que este año ha sido el más complicado del proyecto, es porque efectivamente se suman una serie de situaciones que van afectando la continuidad del proyecto. Yo creo que hace 2 semanas atrás, Alto Maipo entregó un comunicado que también entregó en la prensa, que me llamó la atención que a los concejales de nuestra comuna no se los envió por correo electrónico. Los concejales de nuestra comuna se enteran más bien por los medios de comunicación locales o nacionales de lo que ocurre con el proyecto, cuestión que también evidencia en la manera en que Alto Maipo se relaciona con nuestras autoridades locales. ¿Volvemos a la soberbia, me dice? Claro, los ningunea, no le da ningún valor a que ellos han sido electos por votación popular, y solo deciden relacionarse con el alcalde, porque el alcalde además le ha permitido que el proyecto se desarrolle sin mayores inconvenientes. Entonces se saltan a las otras autoridades y pasan directamente al alcalde porque es con el que tienen una mejor relación, además con menores cuestionamientos, etc. Entonces, ¿qué dice este comunicado? Que además es ingresado a la Superintendencia de Valores y Seguros. Anuncian un acuerdo con la constructora Strabag. Esta es la constructora austriaca que está a cargo de la construcción del proyecto en la zona del río Colorado, sí, en el Esteraucalle, Las Lajas, es el sector. Prácticamente la entrega del agua. Exacto. Ahí es donde está Strabag. Entonces comunican un acuerdo en que Strabag estaría disponible para construir los túneles que la constructora Nuevo Maipo no pudo construir. Pero dicen cuestiones bien anecdóticas, o no, más que anecdóticas, son serias, que Strabag se hará cargo de la incertidumbre geológica. ¿Qué es eso?
Strabag va a meter explosivos para tratar de construir los túneles. Explícate esa Strabag va... frase. Claro, porque cuando la constructora Nuevo Maipo dice me voy porque no puedo construir, porque la geología de esta montaña no me permite construir con las máquinas que yo mandé a hacer, con la tecnología que tengo autorizada ambientalmente, entonces me voy. Strabag dice yo estoy disponible a asumir eso y ahí en el fondo arreglamos la carga como en el camino. Yo es lo que veo ahí. Y es serio porque la incertidumbre geológica compromete la vida de los trabajadores, además, que ya lo dijo Nuevo Maipo ahí, o sea, la vida está en riesgo de los trabajadores. Pero el acuerdo, pero también dice que el contrato con Strabag para consolidar este acuerdo se firmará durante el primer trimestre del 2018. Claro, que estaba en conversación, se dio a entender que no había nada seguro de todavía. Todavía, no, pero ellos, cuando ellos ingresan este comunicado a la prensa, a mí los periodistas me llaman y el titular era Strabag le dará viabilidad al proyecto Alto Maipo, y ni siquiera están firmados los contratos. Entonces, esa es una gran operación comunicacional del proyecto, porque ellos necesitan mostrarle a los bancos que el proyecto es viable. ¿Y eso sería para conseguir mayor plazo? Primero, que les congelen la plata que ya estaba comprometida y que no le están entregando. Y segundo, además, que les presten más plata. Porque el acuerdo con Strabag es que Strabag entre como un socio más importante. Hay que recordar que hasta hoy tiene un 7%. Ya participa de un 7%. Claro, ahora pasaría a tener un 45% de participación en el proyecto. Incluso es un poquito más de lo que tenía Luxic cuando entró al proyecto Alto Maipo. Entonces, son varias las condiciones que pone Strabag. Tengo que ser socio, yo puedo construir, pero Alto Maipo tiene que generar la liquidez, o sea, recursos frescos. ¿Qué dijeron los bancos incluso chilenos, que veían con buenos ojos el acuerdo con Strabag, pero insistían en la necesidad de un socio que inyecte capital? Porque aquí primero los bancos, ¿qué van a hacer como cualquier entidad financiera? Ver cómo van a pactar la deuda, repactar la deuda que ya tienen antes de hablar de plata nueva. Buscar sus propios recuerdos, ¿sí? Obvio, pues si son bancos, no son fundaciones de caridad. Exactamente, ahí no está el Padre Hurtado, digamos, digo, con mucho respeto. Exacto, esto es negocio. Entonces, cuando, además, el directorio de Strabag tiene que visar y autorizar este acuerdo, esa reunión todavía no ocurrió. Y hay otras situaciones, además de la financiera. El proyecto Alto Maipo ingresó hace 3 semanas atrás al Servicio de Evaluación Ambiental una solicitud para cambiar y modificar el proyecto. El Servicio de Evaluación Ambiental, dentro de la institucionalidad ambiental, es el que evalúa el impacto del proyecto en la fase primera de la tramitación, y después es quien tiene que autorizar cualquier cambio al proyecto, porque ellos fueron los que midieron el impacto. Bien. Marcela, a ver, para explicarle a la gente, con peras y manzanas, como dicen, ellos piden una autorización como para decir vamos a ir por este trazado, ahora no vamos a ir por este trazado, sino vamos a ir por otro trazado. No hay solicitud de cambio de trazado en esta petición. Claro. Hay otro tipo de peticiones que voy a comentar. Que son otros cambios. Que son otros cambios, porque uno esperaría... Ya, el proyecto Alto Maipo está enfrentando una crisis económica. El proyecto Alto Maipo hay cierta incertidumbre si va a poder concretarse. Entonces nosotros hubiéramos esperado, o sea, como escenario hipotético, que ellos hubieran pedido una solicitud para achicar o partir el proyecto, ya que como han podido construir solo en Las Lajas, o sea, solo en el Colorado, seguir con esa parte y detener todos los trabajos definitivamente en la zona alta, pero o cambiados de trazados, como dice Luis, pero no hay nada de eso. Lo que ellos están pidiendo es para el sector del río Colorado, también, además, agrandar los túneles, porque vuelven a usar la palabra subestimamos. Subestimamos la calidad de la roca o la situación con que nos íbamos a encontrar. Entonces ahora he descubierto, mis ingenieros fantásticos, genios, merecedores de los premios más importantes, que hay que agrandar los túneles para que la máquina pueda entrar, porque hicimos mal los cálculos. Han pedido 16 hectáreas nuevas para copiar material,
porque obviamente al hacer mal los cálculos, también hicieron mal el cálculo de la cantidad de material que iban a extraer de la montaña y dónde lo iban, y los lugares que tenían autorizado para copiar. Entonces hay una serie de cambios que lo que quieren hacer es remediar su propia, o parchar sus propias negligencias de ingeniería geológica, hidrogeológica, etc. Pero cuando tú miras el conjunto de la solicitud te das cuenta que este no es un cambio de proveedores, cambio de calidad del asfalto con que voy a pavimentar. No es menor, digamos. No es menor, es un cambio mayor. Exacto. Y lo que quiere hacer Alto Maipo y Strabag es, una vez más, vulnerar nuestra legislación y hacer lo que están acostumbrados a hacer, que es traficar influencia y hacer lobby político para que les aprueben administrativamente un permiso que lo que se requiere es a lo menos un nuevo estudio de impacto ambiental adicional al que ya tienen aprobado. Pero eso atrasaría el proyecto, ¿o no? O sea, para que Strabag firme el famoso contrato con AESGener primero tiene que tener resuelto este permiso también. Y por mientras, ¿qué pasaría? Según más o menos especulemos un poco, porque no podemos saber qué es lo que van a hacer ellos. No, pues mientras, Strabag, yo me imagino, la especulación le debe haber exigido a AESGener que tramitar este cambio también en el proyecto como condición para ser parte del proyecto, o para hacerse parte del proyecto como socio y ser el único constructor del proyecto Alto Maipo. ¿Ustedes saben quién reemplaza a Nuevo Maipo? Strabag pues sería. Strabag. ¿Sí? Pero en este momento, Nadie. y las platas que tienen que pagarse a los proveedores ya... Yo creo que es una pregunta que deberías hacerle a los ejecutivos de Alto Maipo. Yo no sé cómo se las están arreglando. Lo hemos invitado muchas veces. Bueno, el Consejo Municipal también y tampoco han querido. Entonces algo pasa que no tendrán nada que decir todavía. Nada importante que decir, que no han aceptado ningún tipo de invitación. Pero lo que está claro es que el proyecto Alto Maipo requiere modificar, o sea, que les aprueben esta solicitud de modificación para poder seguir adelante. ¿Ustedes se oponen a eso? Perdón. ¿Sí? Una pregunta. En esa etapa está de buscar el acomodo. Don Jorge Rodríguez Grossi, ministro de Economía, sin duda, ex presidente del directorio de Alto Maipo. Sin duda. Sí, no puede ser, ¿no? Jorge Rodríguez Grossi tiene como le decimos nosotros, no es un currículum, sino que un prontuario. Un pasado feo. Un prontuario. Feo. Jorge Rodríguez Grossi ha transitado entre las altas nombramientos públicos y AESGener. Y AESGener, sí. Ese ha sido su tránsito, desde el Estado a Gener, desde Gener al Estado y así. Es obvio que... ¿Fue empleado de Luxic también en algún momento? Al ser presidente del proyecto Alto Maipo, sí. Exactamente, fue empleado de Luxic. Sí. Entonces, cuando Jorge Rodríguez Grossi asume la cartera de Economía, nosotros entendemos que ahí también hay alguien que está disponible a hacer este lobby una vez más a favor de Gener. Y hay otra situación, porque cuando decimos Strabag le exige a Alto Maipo que resuelva estas cosas antes de firmar el contrato, es porque la modificación al proyecto es importante. Para poder seguir adelante con el proyecto tienen que hacer estas modificaciones, para darle viabilidad constructiva al proyecto. Entonces, nosotros nos vamos a oponer a esa solicitud. La ley también da herramientas para que quienes se sientan afectados por esta solicitud puedan oponerse a la misma. Nosotros hemos dicho, la ley es mala, ¿verdad? Lo hemos dicho, no nos gusta, creemos que se puede mejorar mucho, pero ya que Alto Maipo está aprobada con esta ley, una mala ley, no estamos pidiendo nada extraordinario, solo que se cumpla la ley. La mala ley. La mala ley. Aquí no estamos pidiendo nada pachamámico, ni nada tirado las mechas, que la ley se cumpla, y hay suficiente argumento legal para decir que este cambio que ha solicitado Alto Maipo no puede resolverse por la vía de un permiso administrativo. O sea, sería un escándalo para el gobierno de la nueva mayoría, un escándalo más respecto a este proyecto, que en estos pocos meses que quedan aún de gobierno le autorizaran este permiso entre gallo y medianoche, porque lo que el Servicio de Evaluación Ambiental debiera hacer es decirle, ¿sabe? Yo no le apruebo esta solicitud y usted haga los procedimientos que la ley fija en estos casos. Entonces, nosotros nos opondremos en el Servicio de Evaluación Ambiental y en el Tribunal Ambiental a que se le entregue este permiso. Y mientras Alto Maipo no resuelva este permiso, tampoco puede firmar el contrato con Strabag. Entonces, el acuerdo con Strabag no está firmado. Los bancos todavía no descongelan los dineros. Los bancos dicen bien, pero
queremos un socio que inyecte capital. Necesita Alto Maipo que se le entregue este permiso de modificación del proyecto, pero además todavía no se sabe cómo se va a resolver el litigio que Alto Maipo mantiene con la constructora Nuevo Maipo por el incumplimiento del contrato, Claro. según GENER, por la salida, por la imposibilidad de construir, como dice la Nuevo Maipo. Ese litigio está radicado en un tribunal de comercio en Nueva York. En Nueva York, sí. Hace 2 semanas atrás ya nombraron los jueces, Sí. los 3 jueces, Sí. va a ser presidido por un juez brasilero que va a resolver este litigio. Como aquí estamos hablando del mundo de los negocios y no de caridad, como, Ajá, sí. nosotros suponemos que Straba tendrá que además esperar eso para saber cómo se resolvería un conflicto entre ellos si tampoco Straba pudiese construir los túneles. Hay un abogado chileno que está comprometido en eso y que anuncia que parece que no le va a ir bien a Encinas. Es que el informe geológico que contrató Nuevo Maipo es muy contundente, el geólogo es una eminencia a nivel mundial. Exacto. Entonces, No le va a ir bien a Ángel. entonces por supuesto, porque yo pienso así, ya yo me voy a meter, yo soy Straba, voy a firmar este acuerdo con GENER. Ahí si resulta, si nos peleamos en el camino, si yo no puedo construir o no hay suficiente capital para seguir construyendo, Garantías. no hay garantía, yo voy a asumir las pérdidas, y si quiero disolver esta sociedad, ¿cómo sería el comportamiento de GENER? Ahí va a haber van a tener la posibilidad de mirar ese ejercicio. Exacto. ¿Ah? Exacto. Porque como estamos hablando de volúmenes impresionantemente importantes de dinero, o sea, nosotros decimos 350 millones de dólares dejó Luxica dentro del proyecto. Seguramente para él no es mucho. Pero eso es mucho dinero. Es mucho dinero. Es mucho dinero. Mucho dinero. Sí, mucha plata. Y yo también, una de las cosas que le hemos alegado a los bancos, tanto personalmente como por correo electrónico, es Alto Maipo, ¿para quién es un buen negocio? ¿Ah? Porque si volvemos al precio de la energía, cuando Luxi decide ese proyecto es porque ya la energía bajó a casi la mitad. Y en la última licitación para el periodo eléctrico desde el 2021 al 2024, GENER ni siquiera se presentó a la licitación. Porque, lo dijo Javier Di Giorgio, no teníamos precios competitivos para ofrecer. Y eso es por 2 razones, no solo por el desastre económico de Alto Maipo, es porque básicamente la matriz de AES GENER es la matriz sucia, es petróleo y es carbón, que fija el precio más alto. La energía más sucia es la más cara. Las únicas hidroeléctricas que GENER tiene son las 4 que hay acá en el cajón. Todo lo demás es lo más sucio. Y Chile ha firmado acuerdos y ustedes verán que viene en retirada la energía termoeléctrica por los mismos acuerdos que se han asumido para enfrentar el cambio climático y porque además ahora ya no es buen negocio. Entonces, cuando GENER no se presenta a esta última licitación y sincera la situación, ya es porque el megawatt para este periodo 2021-2024 va a costar $42. Entonces, a ver, pensando en eso ¿para quién es negocio sí. Alto Maipo? Porque en el fondo ellos están construyendo el megawatt más caro de la historia de Chile, si es que no es de Bueno, ¿para quién es el Latinoamérica. negocio entonces? Esa es la pregunta que Esa es la formula pregunta. la coordinadora. No, y se la preguntamos a los bancos también, porque los bancos, el interés de los bancos es que les devuelvan la plata prestada, Claro. obviamente. A ver, Su negocio nosotros es sabemos ese. una cosa, que cuando prestan los bancos para nosotros, nos dicen primero, dígame cómo me va a pagar usted. Si tiene una renta, y si estamos viendo en este momento que la renta de Alto Maipo no va a ser lo suficientemente segura como para poder pagar los préstamos, ¿qué pasa ahí? ¿Sabes qué? Bueno, la única explicación, porque también a veces el mundo de las inversiones, de estos volúmenes de negocio, es muy distinto a nuestras lógicas de ciudadanos, ciudadanas. No entendemos muy bien. ¿Me permite decirlo a mí? ¿Ese funcionamiento de los grandes negocios es diferente al funcionamiento de las personas honestas? Yo creo que sí. ¿Me permite Sí. decirlo así? Es diferente al nuestro. Mucho. Claro que sí. Son que sí. objetivos distintos, principios distintos, exacto. parámetros distintos, todo muy distinto. Claro, objetivos diferentes, todo. ¿Qué pasa? Mira, cuando entra el Alto Maipo, entra en este default técnico, nosotros empezamos a pensar, bueno, ¿y si el proyecto quiebra? ¿O si liquidan el proyecto? ¿Qué pasa con el daño
que han ocasionado. Sí, yo te iba a preguntar sobre eso, Marcela. ¿Qué pasa con el agro? Mira, y nos encontramos, ¿no? La ley, una demostración más de cómo la ley se discutió, cómo fue su trámite legislativo. Resulta que la ley de medio ambiente no contempla cómo cierra un proyecto energético si quiebra. O sea, si no se pide puede una concluir. garantía. Alto Maipo no presentó un plan de cierre en su estudio de impacto ambiental. Es vergonzoso, pero el superintendente de medio ambiente dijo: AESGener confiaba tanto en su proyecto que no presentó un plan de cierre y nosotros no tenemos obligación legal de exigirlo. Listo. O sea, solo basta con que el dueño del proyecto se amparó confíe en el vacío legal. en el vacío legal. Se amparó en el vacío legal el superintendente. Exacto. Claro. Hay un vacío legal, entonces la minería tiene plan de cierre, la agroindustria tiene plan de cierre, pero resulta que los proyectos energéticos no tienen plan de cierre. O sea que lo que haga Alto Maipo eventualmente si cierra estará bien hecho. Claro. Si deja todo votado tal cual, No hay estará bien ninguna hecho. obligación legal, no hay Exacto. ninguna facultad para la autoridad ambiental de Exacto. exigir nada. Entonces, un funcionario de la Superintendencia de Medio Ambiente que yo conozco de antes, por otras historias de la vida, me dice, me hace un gesto así, me dice: pero Marcela, ustedes tienen una estupenda abogada, pueden crear jurisprudencia. Eso te iba a decir, porque lo que haga va a estar bien hecho y eso va a aceptar jurisprudencia. Vos. De aquí en adelante se hace esto. Claro, Se deja entonces todo nosotros votado. vamos a poder pelear eso No, y pero crear la si jurisprudencia. ustedes lo pelean en el juzgado, ahí puede salir la jurisprudencia. Exacto, pero Ah, ¿cómo porque- deja el Estado a la comunidad organizada con la responsabilidad de ir llenando los vacíos legales que dejó la discusión legislativa, una ley tan importante como la ley de medio ambiente? Si lo que yo quiero decir con estas cosas es que la situación en Chile es insostenible, y no solamente en temas Ambiental. socioambientales, Exacto. en muchas otras cuestiones importantes para los chilenos y las chilenas. Entonces, ¿qué va? O sea, resulta que como no hay ley, creemos jurisprudencia, pero ahí viene la segunda, o sea, el segundo inconveniente. A AESGener le sale mucho más caro restituir el daño ambiental que ha provocado que continuar con el proyecto. Y esa es la cuenta que deben estar sacando. Porque al no haber ley, nosotros, como dice Luis, obviamente iremos a pelear eso al Tribunal Ambiental para crear jurisprudencia. Entonces, el nivel de gasto que le significa a AESGener reparar y restituir ambientalmente es mucho más caro de lo que necesita para terminar el proyecto del Tomás. Y por lo menos el proyecto le Y va a ahí dar, hacen la ¿no? balanza. Claro. Entonces prefieren seguir con la porfiadez, La tosudez, digamos. la tosudez de adelante y así a ojos cerrados, y la incertidumbre geológica la asumirá Strabag. Bueno, el presidente del directorio de Strabag es un hombre que llegó a ser empresario, pero provenía del mundo de la política en Austria. Él tuvo hartos cargos dentro de la socialdemocracia austríaca y la internacional socialista, por lo tanto. Fue senador, etcétera, y después aterriza en el mundo de los negocios. Entonces, él tiene relaciones estrechas con políticos chilenos. O sea, Entonces, tenemos a Jorge Rodríguez Rossi por Sí. un lado, y a este personaje que sus relaciones con quién son: Ricardo Lagos, Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista, Socialista, sí. Osvaldo Puccio, también socialista, También. Ricardo Solari, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que nosotros estamos haciendo es también advertirle al gobierno, a la nueva mayoría, que no vamos a permitir que una vez más Gener y Strabag hagan lo que Gener le enseñó a Strabag. Trafiquemos influencia, hagamos lobby y obtengamos este famoso permiso, esta autorización para modificar el proyecto por la vía de un permiso administrativo y no como debe tramitarse un cambio de esta magnitud como el que están solicitando ellos. ¿Sabes Pero cómo le quiero llamaban hacer una- Saldívar perdón. a estos acuerdos? A los de la cocina. Sí, lo de la cocina. Esto es Yo la quería hacer cocina. una pregunta. Tú hablas en este momento del Partido Socialista, que está bastante comprometido con Alto Maipo, se ve. Sí. Ah, Sí, no, sí. no cabe la menor. Sí. Históricamente. ¿Qué esperas tú Históricamente, de sí. un gobierno hipotético, hipotéticamente, un gobierno de Piñera? Mira, nosotros, o sea, yo creo que con Piñera sería aún más desastrosa. Porque Piñera, o más bien Chile Vamos, a través de su candidato, lo que ha hecho es insistir que lo que necesita Chile es crecer. Y para el neoliberalismo, el crecimiento de un país se mide por la extracción de nuestros bienes naturales. O sea, todos estos proyectos mineros, energéticos, que están medio trabados por distintas situaciones,
podrían destrabarse con mayor facilidad con esta excusa. Estamos hablando de Dominga también, entre paréntesis. Bueno, ahora los dueños de Dominga han reclamado al Tribunal Ambiental de Antofagasta. No, sí, están haciendo recusaciones. Claro, siguen dando la pelea. Sí. Pero lo que quiero decir acá es que en términos de, o en nombre del crecimiento y de los sanos equilibrios macroeconómicos, claro. Porque resulta que los con más plata son los que dan más empleo y eso también es discutible. Entonces, con Piñera es como mucho más, o es más posible que se considere menos el daño a los ecosistemas y al medio ambiente, porque lo que la derecha no entiende y algunos sectores también de la nueva mayoría no entiende, es que si no hay un equilibrio ecosistémico saludable, no es posible nada más para el futuro. Sí. Entonces, ¿cuántos lugares en Chile han sido hipotecados para que un grupo pequeño, una corporación nacional o transnacional, se enriquezca más? ¿Te cuento el Océano Pacífico, por ejemplo? Entre paréntesis, con la ley de pesca. Sí. Claro. Por ejemplo, hay un par de familias nomás que se están enriqueciendo y enriqueciendo de una manera brutal. Dejando afuera a los pescadores artesanales, además. A la gente honesta, digamos, fuera de todo esto. Es muy doloroso. Te leo un asunto que aparece en internet respecto de ustedes. La coordinadora. Finalmente, dice, desde la coordinadora Alto Maipo también expresaron sus inquietudes respecto de las redes políticas que la empresa austríaca Strabag tiene con altos personeros de la ex Concertación y la nueva mayoría, lo que a su juicio también explicaría la confianza que AESGener tiene en que el proyecto podrá salir adelante. Esa es una declaración que aparece ahí, ¿no es cierto?, respecto de ustedes en el Alto Maipo, de no Alto Maipo. Entonces, existe ese temor de que esas influencias se den, ¿no? Por supuesto, por eso manejo de influencias. Y por eso lo estoy diciendo en este lugar, que es un espacio que llega a nuestra comunidad del Cajón del Maipo, porque también acá los cajoninos y las cajoninas tienen que entender que el bienestar que algunos están recibiendo por trabajar en el proyecto, si tú lo extrapolas a las 7 familias más ricas de Chile, es básicamente lo mismo. Son unos pocos que tienen estos beneficios, pero la mayoría de los vecinos y las vecinas del Cajón del Maipo están padeciendo las externalidades negativas de un megaproyecto como este, que fue mal evaluado, que es fruto de la corrupción, es ícono de la corrupción política empresarial Alto Maipo. Entonces, incluso cada una de las cosas que nosotros señalamos hace 10, 9 años se han cumplido durante el 2017, porque nosotros fuimos muy responsables y serios, los estudios técnicos, los estudios científicos que avalaban nuestro argumento. Esto no era la pataleta de los hippies del Cajón del Maipo, o de los ecologistas. Acá hubo sustento, porque por algo cada una de las cosas se han cumplido. Eso lo dijo, ¿cómo se llama este señor Andrónico Luxi? Un problema de los hippies, dijo. Claro, de los hippies que ya después me veía y no quería más. Pero Marcela, me decía, pero Marcela, si ya hablamos en Londres. Bueno, yo hablé, pero que fuera a interpelarlo a Londres no significaba que no lo iba a interpelar aquí en Chile, pues, obvio, con mayor razón. Y que por lo demás no lograste amistad con él, o sea, no es tu amigo. No, no es mi amigo. Perdone que le interrumpa, pero una cosa que te quería decir, ya que estamos nombrando a los habitantes del Cajón del Maipo, hay mucha gente que dice, bueno, no va a pasar nada, estamos ganando, en este momento se está ganando plata, muchos son proveedores, entonces tienen. Pero, ¿tú crees que no va a pasar nada con el río, por ejemplo, por ustedes que han tenido conocimiento, que han tenido estudios, los 70 kilómetros que van a sacar el agua? ¿Va a tener un impacto? ¿Va a bajar el río? Porque eso es una de las cosas que siempre se pregunta la gente. Sí. Dice, ¿qué va a pasar el caudal del río? Bueno, y por otro lado tenemos... Una cosa, la propaganda que hace Alto Maipo cuando dice cómo se produce la energía, dice... Y no tocamos el Maipo. No tocamos el Maipo, el kayak, el rafting, la pesca. Yo creo que muchos pescados se van a ir por el túnel, pues no sé. Es probable. Mira, yo, bueno, como ha sido una mentira que ha durado 10 años, y de a poco se ha ido cayendo también, cada una de esas mentiras ha ido cayendo, porque en la medida que nosotros hemos ido explicando los impactos del proyecto, también la gente ha entendido mejor.
porque ha tenido con dos cosas que comparar y decidir a quién le creo. Y quienes vivimos en el Cajón del Maipo, además, sufrimos esta invasión de los trabajadores y todo lo que significó eso, que también es una muestra de cómo era el proyecto. Es también un impacto eso, ¿no? Un impacto, Claro. la soberbia, el exceso de velocidad, los malos tratos, los extranjeros, El parabrisas que me quebraron de mi auto, un camión, etcétera. nunca me lo hago nadie. O sea, hay una serie de impactos que una vez que se empieza a construir el proyecto ya tiene cara. ¿Ah? Son los contratistas, los trabajadores, los vehículos. Cuestión que hasta antes que se empezara a construir el proyecto era como hablar de una cosa así abstracta. Entonces, es cierto que hay algunos vecinos que han recibido los beneficios económicos, sobre todo, como dice muy bien Luis, los prestadores de servicios, porque el trabajador que está contratado directamente al proyecto no gana tanto dinero como gana el proveedor de servicios. Entonces, ahí, a costa de, esa es la pregunta. ¿Ah? Yo por lo menos duermo tranquila todas las noches. No sé si estas personas. Porque, ¿qué pasa acá? El sistema de túneles del proyecto Alto Maipo son alrededor de 70 kilómetros, pero son 100 kilómetros del Maipo los que se afectan por el proyecto. Porque, si bien Alcine no utiliza los derechos de agua que tiene el río Maipo, eso es cierto, sí utiliza sus derechos de agua en los 3 ríos más importantes que alimentan al Maipo. Entonces, alguien que vaya atrás y recuerde su clase de ciencias naturales, del ciclo del agua, para que entienda lo importante que acá hay cuestiones que son ciclos naturales, bien digo, versus la opinión o el trazado de ingeniería del proyecto, bla, bla, bla. El Maipo, por su característica, es un río muy... es como muy profundo o más profundo en el medio y más bajo en las orillas. Cuando el Maipo deja de recibir los 3 tributarios más importantes, lo que va a ocurrir es que vamos a poder ver un río en la mitad de lo que estamos acostumbrados, solo en el centro, como una especie de canal, un mediano canal, y toda la parte de las orillas va a estar expuesta a la temperatura ambiente, cuestión que va a subir aún más los grados de calor en el Cajón del Maipo, por lo tanto afectando a Santiago. Porque lo que antes estaba cubierto por agua, la tierra, las piedras, la arena, ahora va a estar expuesto a la temperatura ambiente. Entonces, ahí hay un fenómeno que hasta ahora no he podido desmentir. Y respecto de todos los deportes y recreación que se hace en el río, los operadores de rafting, de kayak, han sido súper claros y por años opositores a este proyecto por lo mismo, porque la Constitución garantiza, nuestra Constitución garantiza que las actividades económicas y productivas se lleven a cabo en Chile con total libertad, ¿no? Porque una empresa como AESGener y Strabag tiene aparentemente mayor como jinetas respecto a un operador de turismo, un operador de rafting, cuando el rafting, entre otras cosas, da trabajo permanente a la gente en el Cajón. No es como el proyecto que solo ocupa gente que presta servicio, que trabaja en el proyecto mientras se construye. Entonces, por eso siempre hemos dicho que es pan para ahora y hambre para mañana. Complicado. Bueno, nos quedan 3 minutos de la verdad de las cosas, que hemos hecho el doble del programa. No me digas, ¿en serio? Vamos a enterar la hora, vamos a tener que pedirle a los canales de televisión que pasan este programa, sobre todo el 45 de Puente Alto, que nos den una licencia para llegar a este. Bueno, nos queda... todo el tiempo y la importancia del tema. Yo quiero agradecerle a Cajón del Maipo al Día la difusión de esta entrevista a través de su propia página, ¿no es cierto? Cajón del Maipo al Día, el diario electrónico del Cajón del Maipo, que nos permite estar lunes a lunes con una entrevista bien interesante. En esta ocasión, Marcela Mella, coordinadora, vocera y presidenta de la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo. Le queremos agradecer, Luis. ¿Le podemos dar un minuto? Sí, nos queda un minuto, si lo necesitas, como para decir algunas las últimas cosas. El minutito tuyo, Bueno, como estamos hablando de las batallas, sí. Esta es una batalla más que nos toca enfrentar con el proyecto Alto Maipo. Hemos dado muchos, estamos acostumbrados a hacerlo, sabemos cómo darlas, y esta la vamos a dar como con toda esta experiencia acumulada en todos estos años. La madre de las batallas.
Hay estas 4 cosas que hemos conversado a lo largo de este programa respecto de los problemas que aún debe resolver Alto Maipo para firmar el contrato con Strabag. Sí. Son cuestiones donde nosotros, la ciudadanía organizada y los vecinos y las vecinas de Cajón, tenemos mucho que decir. Porque finalmente esto es como el mono porfiado Alto Maipo, que se empieza a bambalear, pero no se termina a caer nunca. Claro. Entonces, duro de matar. Pero bueno, es parte del juego, como un juego de ajedrez, también no podría ser una metáfora de ese tipo, una comparación, pero nosotros sabemos jugar, y ellos lo saben también. Y obviamente cuando ingresan la solicitud al Servicio de Evaluación Ambiental para modificar el proyecto, saben que nosotros a través de nuestra abogada vamos a oponernos. Y me imagino que habrá otras organizaciones u otras personas que debieran hacer lo mismo, oponerse a esta solicitud de cambio en el proyecto por la vía de un permiso administrativo, haciendo uso del lobby y del tráfico de influencia. Chile ha cambiado, es inaceptable que esta situación se vuelva a repetir, y hemos asistido a una campaña parlamentaria presidencial donde se han puesto énfasis en el desarrollo sustentable de Chile. La presidenta Bachelet quiere dejar un legado verde por las últimas acciones que ella ha estado haciendo. Y además porque la nueva mayoría hay 2 almas, un alma como Jorge Rodríguez Grossi y otra como el Marcelo Mena, el ministro de Medio Ambiente, que hay ahí un gallito que como ciudadanos y ciudadanas nosotros vamos además a visibilizar y vamos, así como le dijimos a los Luxi, vamos a poner en el centro de la polémica y vamos a estar mirando con lupa las acciones del Estado respecto de esto. Tengo la impresión que Marcela tiene claro no tan solo lo que está sucediendo, el análisis que ha hecho ha sido muy profundo, muy certero, pero además creo que ella tiene la certeza de lo que va a ocurrir también. A ver si después nos comenta fuera de micrófono. Amigos de Cajón del Maipo al Día, ¿alguna cosa más, mi amigo? No, solamente decir que Cajón del Maipo al Día está a disposición de la coordinadora No Alto Maipo, como también nosotros pasamos las noticias que nos entrega Alto Maipo. Claro. Somos nosotros medio pluralistas. Absolutamente. Pero bueno, estamos a las órdenes de ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Marcela. Que eso quería decirte, gracias por tu tiempo, tu buena disposición de venir y estar con nosotros. Les agradecemos a los amigos de Entre Pifias y Aplausos, el programa que se transmite todos los lunes, y por supuesto a ustedes, amigos de Cajón del Maipo al Día. Gracias por su preferencia. Nos vemos la próxima semana. Muy amable. Gracias.